Gracias a la revista Garantismo Judicial por la invitación para platicar sobre un asunto relevante que fue materia de estudio por parte de los tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Me refiero a la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía. El 16 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por virtud del cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la creación de una base de datos que sirviera para que las autoridades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y las autoridades de Procuración de Justicia compartieran información para la investigación y persecución de los delitos. Dentro de las prescripciones más relevantes de este decreto fue la obligación para los usuarios de telefonía de proporcionar sus datos personales y particularmente biométricos para la creación de este padrón. Se estableció un plazo de 2 años para el cumplimiento de esta obligación y la consecuencia de que, en caso de su incumplimiento, se harían acreedores a la cancelación de la línea telefónica. Publicado este decreto y habiendo entrado en vigor al día siguiente de su publicación, esto es el 17 de abril de 2021, se activaron distintos mecanismos de control de constitucionalidad, entre ellos el juicio de amparo por parte de los usuarios de telefonía que consideraron, mejor dicho, afectados algunos de sus derechos humanos, una controversia constitucional por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones que consideró afectada su autonomía presupuestaria y 2 acciones de inconstitucionalidad promovidas en un caso por el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones y otra por el Instituto Nacional de Acceso a la Información que consideraron que se violaban algunos derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos. Recientemente, el 25 de abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de las disposiciones que regulaban este decreto al considerar que se afectaban diversos derechos humanos. Al haberse obtenido una votación calificada de 8 votos, se expulsó del orden jurídico este decreto y bueno, la materia propiamente de esta pequeña exposición es hablar un poco sobre un asunto relevante que tiene que ver con la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo que fueron del conocimiento de los tribunales previamente mencionados. Cuando nosotros hacemos un análisis de la suspensión de los actos reclamados, lo que buscamos es de alguna manera asegurar la eficacia de una sentencia de amparo, es decir, paralizar y en algunos casos restituir mientras se decide un juicio de amparo ciertos derechos humanos. De alguna manera nosotros seguimos ciertas reglas que están previstas tanto en la Constitución como en la ley para el otorgamiento de la suspensión. De manera general, sin detenernos en las particularidades que pudieran existir en una multiplicidad de asuntos, lo que analizamos los tribunales es primero tener por demostrada la existencia del acto reclamado. Posteriormente, analizamos si el acto reclamado, conforme a su naturaleza, es susceptible o no de ser suspendido. Ya la Corte ha dicho que si bien no es un requisito determinante para el otorgamiento de la suspensión, sí es un elemento a considerar al momento de pronunciarnos sobre la suspensión de los actos reclamados. Dentro de estos requisitos también encontramos la necesidad de que se encuentre acreditado un interés suspensional, es decir, que el quejoso demuestre que el acto reclamado cuya suspensión solicita indiciariamente le causa un agravio. Al mismo tiempo tenemos que analizar que con el otorgamiento de la suspensión no se siga perjuicio al orden público ni al interés social. Y de manera concomitante o paralela debemos analizar la apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho es una institución que está prevista desde la Constitución y regulada en la Ley de Amparo que permite a los jueces de distrito y a los tribunales de amparo poder hacer un adelanto del derecho cuestionado en un juicio, es decir, un análisis de probabilidad sobre la eventual inconstitucionalidad de un acto para que sirva de base a los tribunales de amparo para adelantar los efectos de una medida cautelar, es decir, hacer un análisis de probabilidad sobre la eventual inconstitucionalidad de un acto reclamado que nos permite en muchos casos restituir provisionalmente ciertos derechos humanos mientras se decide un juicio de amparo. Esta institución es fundamental, ha sido ampliamente desarrollada por la doctrina y también por la jurisprudencia de la Suprema Corte. En el caso en análisis, tuvimos acreditado nosotros el primer requisito relativo a la existencia del decreto reclamado porque constituye un hecho notorio al haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ya la Corte ha dicho que, tratándose de normas generales, con la publicación en un medio oficial de difusión como es puede tenerse por probada su existencia.
En relación con el siguiente requisito relativo a que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, consideramos que se encontraba también acreditado. ¿Por qué? Porque se establecía una obligación, justamente la entrega de los datos personales, particularmente biométricos de los usuarios de telefonía, y una consecuencia. La consecuencia era justamente la cancelación de la línea al no entregar los datos que se solicitaban en un plazo de 2 años. Y debo destacar que en este caso existieron algunos criterios por parte de los tribunales especializados en los que consideraron que se trataba de un acto futuro de realización incierta. ¿Por qué futuro de realización incierta? Porque la creación de este padrón estaba sujeta a las reglas que emitiera el Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde se estableciera cómo se iba a cumplir con la obligación. Sin embargo, nosotros consideramos que estábamos frente a una norma autoaplicativa cuyos efectos podrían ocurrir de manera inmediata, debido a que la obligación prevista en el decreto cuestionado corría justamente a partir de su entrada en vigor, es decir, los 2 años con base en los cuales tenían que entregar, o a partir de los cuales, mejor dicho, tenían que entregar los usuarios de telefonía sus datos biométricos, estaban justamente computados a partir de que entraba en vigor el decreto y no a partir de la creación de este padrón. Además, si bien se estableció un plazo de 6 meses para que se creara este padrón, de alguna manera el plazo de 6 meses era el plazo máximo para poder entregar estos datos biométricos, de manera que podía también llevarse a cabo el primer día o dentro de los primeros días de este periodo, con lo cual también su ejecución podría tornarse inminente para efectos de la suspensión de los actos reclamados. Y además de que dichos plazos corrían de manera paralela, es decir, tanto la obligación para los usuarios de telefonía como para el propio Instituto de Telecomunicaciones corrían al mismo tiempo, es decir, a partir de que entraba en vigor este decreto. Fue así que consideramos que se trataba de una norma autoaplicativa y que por ende eran aplicables las prescripciones que para la suspensión de normas autoaplicativas estaban previstas en el artículo 148 de la Ley de Amparo. Precisado esto, lo siguiente fue analizar la acreditación del interés suspensional. En la mayoría de los asuntos que conocimos en el juzgado de distrito consideramos que se encontraba acreditado este requisito, debido a que la mayoría de los quejosos demostraron ser usuarios de telefonía con base en los documentos que los amparaban como titulares de una línea telefónica. Con base en esto, consideramos que eran destinatarios de las normas y por ende sujetos de la obligación que estaba prevista en la ley. Esto es, la entrega de sus datos personales, biométricos también particularmente, y por ende les era aplicable también la consecuencia, en caso de no cumplir con esta, la cancelación de la línea telefónica. Y bueno, pues al estar acreditado este interés suspensional, lo siguiente fue entonces establecer si con la paralización del decreto reclamado se seguía en perjuicio al orden público o al interés social. Consideramos que se cumplía también este requisito debido a que la paralización no contravenía estos valores, debido a que las autoridades responsables tenían a su alcance diversos mecanismos para poder llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos. Tratándose de líneas celulares, tenían a su alcance mecanismos como la geolocalización de los equipos celulares, de acuerdo con las disposiciones propias del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como también la obligación de los concesionarios de telefonía de entregar los datos que obraran los equipos de cómputo para poder llevar a cabo esta investigación y persecución de los delitos. Con base en estas herramientas, las autoridades de Procuración de Justicia tenían a su alcance mecanismos para poder llevar a cabo la persecución de los delitos. Incluso también consideramos que paralizar esta obligación no tenía como consecuencia la continuación de un delito, ni necesariamente que las autoridades de Procuración de Justicia pueden llevar a cabo una mejor investigación de los delitos, al margen de que se veían afectados cierto tipo de derechos humanos, de manera tal que al no encontrarse en juego, o mejor dicho, en riesgo estos valores, se acreditaba este requisito. Y finalmente, el que tiene que ver con la suspensión de los actos reclamados, consideramos también satisfecho este requisito por cuanto se refiere a la apariencia del buen derecho. Ya les decía yo que la apariencia del buen derecho tiene que ver con un análisis de probabilidad sobre la eventual inconstitucionalidad del acto reclamado, para que, en caso de que éste sea posiblemente inconstitucional, podamos nosotros hacer un adelanto del derecho cuestionado y que mientras se tramita un juicio de amparo no se produzcan daños de difícil reparación a los quejosos. Este análisis de verosimilitud sobre el derecho cuestionado, así lo dice la jurisprudencia, nos permite precisamente hacer este asomo hacia el fondo del asunto
para el caso de la suspensión y que esto eventualmente cobre una relevancia especial al momento de que nosotros otorguemos o no la medida cautelar de que se trate. Pues bien, para tener acreditado este elemento hicimos uso de una herramienta que es normalmente aplicable a los juicios de amparo en el fondo, que permite justamente analizar si una restricción a cierto tipo de derechos puede o no ser constitucional. Es novedoso el uso de esta herramienta porque precisamente la utilizamos en las sentencias de fondo, pero al permitirnos justamente esta institución, la apariencia del buen derecho, hacer este análisis probabilístico de la verosimilitud del derecho cuestionado, consideramos también que era posible aplicarlo a la suspensión de los actos reclamados. Y con esto me refiero al test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad es una herramienta que deriva de la doctrina alemana, también acogida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que nos permite analizar la restricción a ciertos derechos humanos a partir del cumplimiento de ciertas gradas o de ciertos elementos, principalmente la finalidad de la restricción, su idoneidad y su necesidad, así como también la proporcionalidad de la propia medida. En el caso, nosotros consideramos que este decreto, con las previsiones que estaban previamente señaladas, podía incidir en cierto tipo de derechos, principalmente en los derechos reconocidos en los artículos 6 constitucional y 16, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que el artículo 6 constitucional establece en una primera parte que todas las personas tienen derecho al acceso al libre acceso a la información plural y oportuna, y que también tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. También establece una obligación para el Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha y de Internet. En el caso del artículo 16, párrafo 2, pues establece un derecho a la protección de los datos personales. Cuando nosotros llevamos a cabo este test de proporcionalidad de manera excepcional para efectos de la suspensión, lo que tratamos es justamente de analizar si la restricción a estos estaba de alguna manera justificada y si eventualmente íbamos o no a conceder la protección constitucional. En relación con el primer elemento relativo al fin constitucionalmente válido, consideramos que, como precisamente era crear una base de datos con información de las personas que fueran titulares de una línea telefónica, pues de alguna manera estamos hablando de una finalidad constitucionalmente válida, precisamente porque pues tenía como fin último la persecución e investigación de los delitos, que es una finalidad que está prevista en la propia Constitución. No obstante, haciendo este análisis superficial, que es el que corresponde al analizar la apariencia del buen derecho, consideramos que no podría ser necesaria, pues además de que el registro de una línea telefónica no requiere de manera forzosa los datos biométricos del titular, bastaría tal vez con los datos personales, podrían existir medidas alternativas que no implicarían necesariamente la entrega de dichos datos y que tuvieran el mismo grado de efectividad. Lo mismo consideramos que no se actualizaba en relación con la cancelación de una línea móvil ante el incumplimiento del registro, porque esto se trataba de la sanción más severa de las posibles sanciones que pudo haber elegido el legislador. Esto es, frente a una posible restricción del servicio, una posible restricción temporal o una posible sanción económica, se había elegido la medida más gravosa, como era la cancelación de la línea, que ponía en riesgo el uso de dispositivos que permitieran acceder a esta información plural y oportuna y a la difusión de las ideas, ¿no? Al mismo tiempo que la entrega de estos datos al Estado como condición para el goce y disfrute de estos derechos ponían también en riesgo los datos personales de la persona. De esta manera consideramos que la medida no podría ser ni idónea ni proporcional, ya que no encontrábamos tampoco una relación directa o causal entre la existencia del padrón y una mejor investigación de los delitos. De esta manera nosotros consideramos que el establecer una base de datos para el intercambio también de esta información entre el IFT
y las autoridades de procuración de justicia tampoco podría establecerse sobre la base de la seguridad pública, precisamente porque la seguridad pública lo que busca es crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan gozar de ciertos derechos, de modo que no podría constituir al mismo tiempo un obstáculo para su ejercicio. Y finalmente, al encontrar satisfechos todos estos elementos, consideramos procedente el otorgamiento de la suspensión provisional, posteriormente de la suspensión definitiva en cada uno de los asuntos que conocimos, para el efecto de que las autoridades se abstuvieran, primero, de hacer exigible esta obligación y por ende de hacerle aplicable la consecuencia prevista en caso de su incumplimiento, como era la cancelación de las líneas telefónicas. Con esto explicamos de manera muy general cómo fue el estudio de este asunto y la relevancia que tuvo el test de proporcionalidad para efectos del otorgamiento de la medida cautelar. Muchas gracias.